Hola, buenas noches. Vamos a empezar con la clase. Ahorita, como los temas se recorrieron un poquito por los ajustes en los horarios y eso, vamos a ver sepsis neonatal y vamos a tratar de ponernos al corriente. Traté de no dejarles muchas sesiones como que en estas fiestas navideñas para que ustedes se enfoquen pues también en disfrutar a su familia porque pues van a empezar una etapa donde pues ya no van a ver a sus familias tan seguido, desafortunadamente. Entonces, pues vamos a dar este tema y con esto vamos a cerrar el capítulo de neonatología. Obviamente hay muchos temas que tienen que ver con neonatos en los cuales se tienen que enfocar, pero pues este es uno de los más frecuentes, entonces ya les proyecto las diapos. Cuando ustedes no me escuchen o algo, siéntanse libres de activar el micrófono porque a veces cuando empieza la presentación no puedo leer el chat. Entonces, porfa, si no se escucha o algo, active su micrófono. Ok, vamos a empezar. Listo. Voy a verificar que todo esté bien con... Ah, súper. Buenas noches, Ray. Pues iniciamos. Eh, la sepsis neonatal es uno de los padecimientos muchísimo más frecuentes de los que vamos a ver en neonatos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en un país donde el control prenatal no es precisamente el mejor. Todavía nos faltan muchísimas cosas en cuanto a salud reproductiva y pues desafortunadamente también con eso conllevan muchos controles de las infecciones maternas, las cuales van a ser también uno de los factores de riesgo más importantes para la sepsis neonatal. Eh, Vamos a ver la significancia estadística de cada uno de estos factores de riesgo, cómo es que se presentan en la clínica y también cuál es el tratamiento que nosotros podemos dar en un neonato, ¿ok? Les recuerdo que este es mi usuario en redes sociales y empezamos. ¿Cuál es la definición? Bueno, va a ser un síndrome clínico como tal, o sea, la sepsis, el cual se va a presentar en un recién nacido, es decir, en un individuo de menos de 28 días de vida. Además, se va a acompañar con signos sistémicos de infección y con el aislamiento de un patógeno bacteriano del torrente sanguíneo. Esto se puede presentar de 1 a 5 recién nacidos vivos de cada 1000 y pues va a representar el 15% de todas las muertes neonatales. Esto es muchísimo, o sea, es una de las grandes causas de morbimortalidad en los neonatos, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestros bebés si es que vemos algún dato de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Bueno, eh, ¿qué es lo que incrementa la incidencia de la sepsis neonatal? Pues van a ser varios factores. Dentro de ellos, los siguientes, ¿no? Vamos a tener tanto un incremento en los procedimientos invasivos, por ejemplo, en los algoritmos previos que contábamos nosotros de reanimación neonatal, se decía que en caso de que viéramos a una lactante que tuviera meconio, eh, en su carita, perdón, a un recién nacido que tuviera meconio en su carita posterior al nacimiento o que tuviera algún nacimiento o alumbramiento con salida del líquido meconial, pues que teníamos que realizar una aspiración de meconio a través de una cánula orotraqueal. Sin embargo, pues esta práctica se ha dejado de hacer debido a que cada vez todo se va encaminando a realizar la menor cantidad de procedimientos invasivos debido a que a las microlesiones que se originan en los tejidos al momento de realizar una invasión
por algún procedimiento, pueden entrar patógenos que propician infecciones, una de estas, pues conocida como sepsis neonatal. Entonces, si nosotros nos apegamos a protocolos o procedimientos que no están actualizados y nosotros hacemos procedimientos invasivos que no son necesarios para nuestro neonato, lo estamos condenando a que pues tenga un mayor riesgo de una infección, la cual pudo no haber adquirido de nosotros realizar las cosas de forma pertinente. Ahora, también si nosotros hicimos todo de acuerdo a nuestro algoritmo de reanimación neonatal o las condiciones de acuerdo a la mecánica ventilatoria o a las pulsioximetrías, etcétera, no nos dan para no invadir a nuestro paciente, por ejemplo, con un tubo orotraqueal, o necesitamos ponerle soluciones porque no tolera vía oral, etcétera. Si nosotros realizamos procedimientos invasivos sin adecuada asepsia y antisepsia, podemos estar generando un mayor riesgo de sepsis. Y incluso aunque nosotros realicemos todo esto de la mejor forma, pues les digo, por las microlesiones en todos los tejidos, puede haber una vía de entrada para un microorganismo patógeno. Ahora, también ha incrementado la incidencia por la multiresistencia de gérmenes. Debido a que tanto las gestantes como los recién nacidos son multitratados con antibióticos, ha incrementado la incidencia de sepsis neonatal, sobre todo la incidencia de sepsis neonatal tardía. Pero en cuanto a la sepsis temprana, se presenta más por el primer factor, procedimientos invasivos, y la sepsis neonatal tardía ha incrementado por la multiresistencia de gérmenes. Si se han dado cuenta, muchas veces es como de que algunos médicos les dicen así como, es que veo medio feíto a este neonato, vamos a ponerle antibiótico por si acaso. Y después, a lo mejor sí agarra un agente patógeno fuera del hospital o por algún otro agente que clasifique como dentro de sepsis neonatal tardía, pero ya nosotros dimos los primeros esquemas antibióticos empíricos, entonces pues ya no le va a hacer ese antibiótico. Además de que nosotros en nuestro medio, ya sea intrahospitalario o mediante la consulta, etcétera, hemos estado gastando estos antibióticos que antes teníamos de primera línea, lo cual ha fortalecido estas bacterias para crear cada vez mecanismos compensadores mucho más eficientes y ser resistentes a la mayoría de antibióticos. Es por eso que en los hospitales tenemos tanta fauna patógena que es multiresistente y muchas veces hasta letal, ¿no? Entonces, van de la mano estos tres factores, tanto la sobreexposición a los antibióticos, la multiresistencia de gérmenes y los procedimientos invasivos, los cuales nos dan un aumento en la incidencia de la sepsis neonatal. Y al incrementar la incidencia, pues tenemos que saber que también con el avance científico nosotros hemos sido capaces de obtener hijos de madres con antecedentes patológicos, ya sea crónicos o dentro de la gestación, que los iba a condenar a una amenaza de parto pretérmino y posteriormente pues a pues un parto prematuro con un producto a lo mejor muy chiquito que probablemente no pudiera tener una sobrevida a corto plazo. Sin embargo, pues ahorita nosotros tenemos ya las herramientas para atender a bebés muy chiquitos en mi hospital y la mayoría de los HGZs pueden sacar adelante, claro, o sea, suponiendo que tienen todo el equipo necesario, a bebés tan chiquitos como 24 semanas de gestación. Sin embargo, pues a menor edad de gestación tienen menor sobrevida, obviamente. Y por lo tanto, un aumento en la tasa de sepsis neonatal, porque pues los tejidos son muy friables, los mecanismos compensadores son muy inmaduros, todavía no han terminado de desarrollarse como tal. Muchas veces ni siquiera tienen bien definido las gónadas, o sea, de plano de que hacen lesión renal aguda porque ni siquiera tienen el meato urinario permeable. Son un sinfín de cuestiones que van a predisponer a nuestro neonato, mientras más chiquito sea, a mayores tasas o
o a ser más propicio para obtener un microorganismo patógeno y posteriormente generar sepsis. Necesitamos saber también que la incidencia es mayor en raza negra. Casi todas las patologías que vean que tienen una mayor incidencia en raza negra también van a tener una mayor incidencia en la etnia latina o en todos los pues digamos, de todos los descendientes, ya sean afromexicanos o latinomexicanos, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que al nosotros ser latinos, tenemos una mayor incidencia de sepsis neonatal respecto a la población blanca. Ahora, algunos agravantes metabólicos que van a interrumpir la respuesta inmunológica va a ser la hipoxia, la acidosis, la hipotermia y los trastornos hereditarios como la galactosemia. Todos estos factores nos van a crear un ambiente propicio para que el recién nacido tenga todavía mecanismos inmunitarios mucho más abajo de lo que nosotros esperaríamos en caso de que estuviera totalmente sano. Porque si nosotros tenemos hipoxia, toda la respuesta inflamatoria, todas las células, toda la respuesta de compensación del organismo se va a dirigir principalmente a no dejar morir a dos órganos, tanto al cerebro como a los riñones. Y por lo tanto, el cuerpo de alguna forma deja de irrigar algunas partes que pues cree como que son menos prioritarias para la sobrevivencia del individuo, como por ejemplo intestino, eh, piel, etcétera, ¿no? Entonces también incrementa el gasto energético basal de nuestro neonato. La acidosis por sí sola igual es un estado de alteración de la homeostasis de nuestro neonato que puede condicionar bueno, el agravante de una sepsis ya establecida o en caso de que tengamos una infección únicamente localizada, puede propiciar a que esta se convierta en sepsis. Y pues trastornos hereditarios como la galactosemia, debido a que hay metabolopatías o errores innatos del metabolismo que puedan alterar este equilibrio en nuestro neonato, también pueden propiciar que la infección se propague. Ahora, también tenemos este factor de riesgo de la raza como algo muy importante, pero es independiente, o sea, no es como sumatorio, sino es independiente para el pronóstico bueno, de los riesgos de sepsis neonatal. Ahora, podemos ver que el inicio en prematuros tardíos es muchísimo más incidente que el inicio en recién nacidos de término. ¿Por qué? Porque nosotros en los prematuros tardíos les comentaba de que en todos los recién nacidos prematuros vamos a tener mecanismos compensadores un poquito más inmaduros. Entonces, pues están más expuestos a infecciones. Sin embargo, todavía no están tan documentados a nivel nacional, internacional, sí, qué tanto, qué tan incrementada está esta tasa de incidencia en recién nacidos muy prematuros, porque pues muchas veces no se logran debido a otras causas. En la clasificación, ¿cómo es que nosotros vamos a clasificar la sepsis neonatal? Como sepsis neonatal temprana y sepsis neonatal tardía, la cual antes era denominada la temprana como vertical y la tardía como horizontal. En la sepsis temprana podemos tener, de acuerdo a diversos autores, que se da en menores a 7 días de vida. En algunos autores, en menores a 72 horas de vida. Y la tardía en mayores a 72 horas de vida o hasta más de 7 días de vida extrauterina. En nuestro caso, lo podemos contemplar con mayor certeza con un consenso de la mayoría de bibliografías que marcan el punto de corte en 7 días, debido a que la sepsis tardía, como su nombre lo dice, tarda un poco más en instaurarse, debido a que
se refiere a la interrupción de la piel intacta o la mucosa. Es decir, nosotros tenemos una sepsis tardía por precisamente procedimientos invasivos que van a transgredir estas membranas que protegen al organismo de nuestro neonato. En cambio, en la sepsis temprana, podemos tener este punto de corte incluso hasta dentro de los primeros 7 días porque es una transmisión que se da de forma vertical, es decir, por el parto vaginal. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes? Pues la corioamnionitis, el uso de parto instrumentado o que nosotros ya tengamos una madre colonizada por los organismos patógenos más frecuentes. Ahora, también tenemos que saber que existe otra clasificación, la primaria y la secundaria. La primaria es sin foco aparente y la secundaria es cuando ya tenemos un microorganismo identificable. Ahora, ¿cuáles son los agentes patógenos que nosotros tenemos que tener como contemplados para nosotros saber si es sepsis neonatal temprana o tardía? Son los que les muestro a continuación. Dentro de los agentes que vamos a ver para sepsis neonatal temprana, sabemos que encontramos al estreptococo del grupo B y a la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque son los agentes patógenos que nosotros vamos a hallar en el canal de parto. Al estreptococo del grupo B por coriamnionitis, que es el agente patógeno número 1, y la E. coli, porque muchas veces en el canal de parto nosotros pues también tenemos heces fecales, ¿no? De la madre. Y al momento de no haber realizado una adecuada asepsia y antisepsia, o de haber vaciado el ámpula rectal de la paciente al momento del alumbramiento o del parto, podemos tener esta contaminación en nuestro bebé y puede propiciar la sepsis neonatal temprana. Ahora, otros agentes que vamos a encontrar en sepsis neonatal temprana van a ser los siguientes: Enterobacter, Enterococos, Klebsiella, Listeria y Haemophilus influenza no tipificable, así como Staphylococcus y Streptococcus viridans, pero en menor incidencia. Ahora, en la sepsis neonatal tardía, tenemos también como un agente muy importante Staph coagulasa negativos, así como Staphylococcus, los mismos de la sepsis neonatal temprana, así como Pseudomonas, Salmonella, Serratia, etc. Tenemos que tomar en cuenta que de los agentes que nosotros tendemos a cubrir con mayor frecuencia en la sepsis neonatal en el tratamiento empírico van a ser estos tres. En el caso del Haemophilus influenza, se tendía antes a contemplar más dentro del tratamiento empírico. Sin embargo, con la vacunación, pues se ha disminuido la incidencia de Haemophilus influenza en la sepsis neonatal temprana. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de aislamiento de estos agentes? En el caso del estreptococo del grupo B, podemos ver que tiene una alta incidencia tanto en la sepsis temprana como tardía, así como la E. coli, sin embargo, con mayor predominancia en la sepsis temprana. También tenemos algunos otros patógenos que tienen mucho más peso en la sepsis tardía, como el Staphylococcus en la sepsis tardía, debido a que al ser microbiota de piel, pues si existe una transgresión en alguna de los segmentos de nuestro neonato, pues puede pasar este agente patógeno a torrente sanguíneo y generar un cuadro séptico. También podemos ver que hay patógenos que rara vez o casi nunca están en un inicio temprano, como Citrobacter, Salmonella, Staph coagulasa negativos o enterococos, esto de acuerdo a la bibliografía de la última revisión de UpToDate. Y que hay agentes que no tienen tanto predominio por ninguno de los dos tipos de sepsis neonatal, como los siguientes, ¿no? Klebsiella, Enterobacter, Listeria y gram negativos no entéricos. Ahora, si nosotros tenemos colonización materna por estreptococos del grupo B,
Sin embargo, no tenemos datos de corioamnionitis, sí tenemos un incremento en el factor de riesgo de sepsis neonatal temprana. Ya cuando nosotros tenemos una corioamnionitis instaurada, nosotros incrementamos muchísimo más los factores de riesgo. Y en la sepsis tardía, no se va a asociar a complicaciones obstétricas, al contrario de la sepsis temprana. Acá se va a relacionar más a los procedimientos que se le hagan al recién nacido. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué tanto incrementa la incidencia de sepsis neonatal? Vamos a ver que el de mayor significancia estadística que vamos a tener es la corioamnionitis, así como la colonización con, con estreptococo del grupo B y así como también la ruptura de membranas. Ahorita vamos a ver la significancia estadística. En el caso de la corioamnionitis, puede ser si tenemos un recién nacido previo que ya haya tenido una sepsis neonatal relacionada con estreptococo del grupo B. Esto va a incrementar el riesgo incluso 25 veces más. En el caso que la mamá haya tenido bacteriuria, donde se aísla este agente patógeno, podemos tener un incremento en el riesgo desde 6 hasta 20% más. Y si nosotros ya tenemos una prueba de amplificación del ácido nucleico positiva para el estreptococo del grupo B, podemos tener hasta 20% más riesgo de sepsis neonatal temprana. Si nosotros tenemos una ruptura de las membranas mayor a 18 horas, tenemos un incremento del 10% del riesgo de sepsis comprobada. Por lo tanto, son los dos factores de riesgo que nosotros vamos a tomar más en cuenta para que nosotros digamos que un neonato tiene riesgo de sepsis neonatal. ¿Cómo sabemos si esta colonización o el hecho de que nosotros hayamos encontrado estreptococos del grupo B en los laboratorios maternos nos condicionan una corioamnionitis? Pues con la clínica podemos presentar, podemos ver en la paciente fiebre de más de 38 grados, taquicardia fetal sostenida en las pruebas sin estrés, así como también útero doloroso a la palpación, flujo vaginal maloliente y leucocitosis materna. En algunos otros factores de riesgo que a lo mejor no tienen tanto peso en la incidencia de sepsis, pero que sí son importantes, es que tengamos un Apgar menor a 7, que como pueden ver es únicamente de un 3 a 4%. Sí, pero todo esto sumado a la rotura de la membrana, ¿ok? O un recién nacido prematuro, que puede incrementar la sepsis de 4 a 6% en el riesgo de padecerla. Así como si la mamá tuvo fiebre intraparto, puede incrementar un 7% el riesgo, pero si esto se asociaba a corioamnionitis, incrementa 10 veces más el riesgo de sepsis neonatal. Si nosotros detectamos antecedente de corioamnionitis en partos previos, únicamente va a incrementar 3% el riesgo de sepsis neonatal en el neonato. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos de respuesta inflamatoria sistémica que nosotros vamos a ver en nuestro neonato? Bueno, tenemos varios, dentro de los cuales podemos destacar fiebre, bradicardia o alteraciones en la frecuencia cardíaca, porque también tenemos taquicardia, hiperventilación y un dato paraclínico que es la leucocitosis. Ahora, si nosotros tenemos alteraciones térmicas, ya sea hiper o hipotermia, podemos considerar que esto puede predecir un cuadro clínico de respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos más de 38.5 grados o menos de 36 grados, podemos decir que el paciente tiene muchísimo más riesgo de presentar esto, ¿no? Puede que nosotros veamos como una temperatura normal para un adulto 36 grados, pero para un neonato pues
ser hipotermia, debido a que la temperatura basal tiene que estar arriba de 36.5 grados. En el caso de que nosotros encontremos alteraciones en la frecuencia cardíaca, ya sea frecuencias cardíacas por debajo del percentil 10 o frecuencias cardíacas por arriba de 2 desviaciones estándar en un periodo desde media hora hasta 4 horas posteriores al evento, pues nosotros podemos determinar esto como un dato de respuesta inflamatoria sistémica. Si tenemos a un paciente con taquipnea o una presión de dióxido de carbono menor a 32 milímetros de mercurio o una frecuencia respiratoria, 2 desviaciones estándar por arriba de lo que debería tener, podemos clasificarlo como a un dato de respuesta inflamatoria sistémica. Acá tenemos algunos valores que pueden servir como punto de corte para tanto cifras normales como anormales en prematuros. En el caso de que tenga de 0 a 1 día de nacido, podemos clasificar como taquicardia si es que tiene más de 180 latidos por minuto y bradicardia menos de 100 latidos por minuto. Si tenemos frecuencias respiratorias mayores a 50 respiraciones por minuto, en un prematuro, claro que hay que hiperventilarlos de acuerdo a la edad gestacional y todo, podemos decir que ya tiene incremento en la frecuencia respiratoria. Sin embargo, para que nosotros lo podamos denominar taquipnea, tiene que exceder las 60 respiraciones por minuto. Si encontramos un recuento leucocitario mayor a 34,000, podemos decir igual que tiene leucocitosis. Sin embargo, igual se percentila. Todo en pediatría se percentila. Y en el caso de una sospecha de sepsis neonatal tardía, es decir, que tenga más de una semana de vida, tenemos las cifras para corte de taquicardia y bradicardia iguales. Sin embargo, para frecuencia respiratoria baja en 10 respiraciones por minuto. Y los leucos pueden presentarse con leucocitosis, que es arriba de 19.500 o menor a 5.000 con leucopenia, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos algunos de los datos comunes en nuestro paciente con sepsis neonatal, que podemos tener incremento en la temperatura, dificultad respiratoria o alteraciones en el Silberman, taquicardia, un Apgar igual o menor a 6, o pacientes que tengan antecedente de líquido amniótico tenido con meconio. Los pacientes que tengan distensión abdominal, diarrea, convulsiones, hepatomegalia, ictericia o alteraciones en el estado de alerta, también podemos sospechar estos como datos indirectos de sepsis neonatal. Sin embargo, estos van a ser un poquito más frecuentes posteriores a las primeras 24 horas de vida. Acá tenemos una tabla, igual del up-to-date, de cuáles son los datos clínicos muchísimo más frecuentes en la sepsis neonatal. Podemos ver que el incremento térmico es más frecuente, por ejemplo, comparado a la diarrea. Y que vamos a tener en el 85% de los pacientes taquipnea, quejido, así como uso de la musculatura accesoria. Podemos tener incluso apneas, que es lo que estábamos viendo en el tema anterior, de que en el caso de las apneas, pues puede ser un dato indirecto de sepsis en el 38% de los pacientes, así como el líquido amniótico teñido de meconio va a incrementar 2 veces el riesgo de que nosotros tengamos sepsis neonatal. Podemos haber tenido antecedente previo al parto de datos de sufrimiento fetal como taquicardia fetal intraparto o al nacimiento del Apgar menor a 6, que esto va a subir, de acuerdo a algunas revisiones, 36 veces el riesgo de sepsis neonatal. Ahora, también en la sepsis temprana podemos encontrar hallazgos clínicos poco usuales como hipertensión pulmonar persistente del recién nacido. Y en el caso de que esta sepsis se asocie a meningitis neonatal, podemos ver síntomas neurológicos del 20 al 50% de los recién nacidos. Este es igual un algoritmo diagnóstico que viene en el UpToDate, que está sobresimplificado
y que nos pueda ayudar a nosotros hacer el diagnóstico de sepsis neonatal. Si nosotros tenemos clínica de sepsis neonatal, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Pues tenemos que hacer una evaluación diagnóstica completa. Es decir, todos los paraclínicos que ahorita vamos a platicar, se los tenemos que tomar, los tenemos que percentilar de acuerdo a la edad gestacional y a los días de vida extrauterina, y tenemos que iniciar inmediatamente antibiótico-terapia empírica. ¿Por qué? Porque pues la sepsis neonatal es de alta morbimortalidad, como les había mencionado al inicio de nuestra plática. Entonces, el inicio temprano del antibiótico es fundamental. Pero si nosotros únicamente tenemos una sospecha débil y no tenemos como tal datos clínicos francos de sepsis neonatal, tenemos que ver si la mamá presentó antecedente de corioamnionitis. ¿Por qué nos damos este dato clínico? Porque es de los más relevantes a nivel de significancia estadística. Entonces, si nosotros tenemos corioamnionitis materna, le tenemos que dar una evaluación limitada. Ahorita vamos a ver a qué laboratorios nos limitamos y valorar el inicio de antibiótico-terapia. Si nosotros vemos que no tiene corioamnionitis, pero la mamá no tiene indicación de profilaxis de el estreptococo de grupo B, podemos dar cuidados de rutina en este recién nacido. Sin embargo, si nosotros vemos que la mamá recibió penicilina intravenosa, ampicilina o cefazolina más de 4 horas antes del parto, podemos darnos cuenta que en efecto tenía una infección activa o datos que nos pueden indicar que tenía riesgo de una infección por estreptococo de grupo B. Entonces, si nosotros sí dimos esta profilaxis más 4 horas previas antes del parto, que esto va a condicionar que en la mamá haya hecho efecto, podemos mantener al recién nacido en observación durante 48 horas y si presenta datos de respuesta inflamatoria sistémica, pues ya iniciar tratamiento. Si no, pues lo egresamos con la madre con únicamente cuidados de rutina. Si nosotros vimos que esa profilaxis sí se le dio, pero se le dio menos de 4 horas antes del parto, o la profilaxis se dio de forma incorrecta, es decir, con ninguno de estos antibióticos, deberíamos evaluar si nuestro paciente tiene otros factores de riesgo adicionales, que es si es prematuro o si tuvo una ruptura prematura de membranas o ruptura de membranas de más de 18 horas. Si alguno de estos factores de riesgo es sí, tenemos que realizar paraclínicos y observar por 48 horas. Si algunas de estas preguntas es no, no tomamos paraclínicos y únicamente observamos. ¿Qué es lo que podemos notar acá? Que nosotros le damos muchísimo peso a la clínica. Sin embargo, no omitimos los hallazgos paraclínicos. Tenemos que realizar, si nosotros ya tenemos datos clínicos de sepsis, una evaluación diagnóstica completa para nosotros basar nuestro actuar respecto a los datos clínicos que encontramos en nuestro paciente y que todo el algoritmo se basa en los datos pivote o factores de riesgo que predisponen a una mayor significancia en la incidencia de sepsis neonatal, como corioamnionitis, la presencia de estreptococo del grupo B, la ruptura significativa de membranas, la prematurez y, como ven, si nosotros no estamos seguros de que en efecto la paciente presentó corioamnionitis o que nuestro bebé tiene datos clínicos de sepsis, se prefiere observar 48 horas en todos estos casos donde nosotros no estamos seguros. Y si nosotros tenemos otros factores de riesgo agregados que no son ni corioamnionitis ni clínica de sepsis, a esta observación se le pueden sumar paraclínicos, pero únicamente limitados. ¿Y cuáles van a ser estos? Bueno, eh, en los paraclínicos que nos vamos a limitar, únicamente va a ser hemocultivo y biometría para ver el recuento diferencial de preferencia, si lo podemos determinar,
y también el recuento plaquetal. ¿Qué es lo que tenemos que pedir también? Tenemos que ver los factores de riesgo en la mamá, así como si recibió la profilaxis anteparto, realizarle al neonato un examen físico completo. Si es que nuestro neonato tiene clínica que nos oriente a alteración neurológica, podemos incluso realizar punción lumbar, cultivo de aspirados traqueales si es que tiene ventilación invasiva, realizar una radiografía de tórax si es que dentro de los hallazgos clínicos que encontramos existe incremento del trabajo respiratorio o taquipnea, y realizar PCR o procalcitonina. Se recomienda que idealmente no se ocupen los dos como marcadores de sepsis, que se utilice únicamente uno. Normalmente en la práctica le van a pedir dos. La PCR cuantitativa va a tener muchísimo mayor peso debido a que esa nosotros la podemos percentilar al igual que los hallazgos en la biometría hemática, y esta va a tener mayor peso si la encontramos por arriba de 11. La procalcitonina si la encontramos por arriba de 2, pero va a depender de la edad gestacional, ¿ok? Y de las horas de vida extrauterina. Ahora, si nosotros tenemos riesgo de que nuestra mama esté colonizada con estreptococo del grupo B, tenemos que observarla por lo menos 48 horas a ella para ver si presenta algún dato de coriomiolitis y también al bebé, ¿no? Y de acuerdo a los factores de riesgo, pues realizar la evaluación diagnóstica limitada. Nosotros tenemos que realizar la radiografía de tórax para descartar datos de neumonía, que este puede ser el foco infeccioso que desencadene un proceso séptico, ¿no? Ahora, el hemocultivo, pues saben que también en la sepsis en adultos va a ser el estándar de oro, y es el diagnóstico definitivo. Va a tener una sensibilidad de hasta del 90% cuando sí se aísla un patógeno bacteriano conocido. Basta 1 mililitro, y esto es muy importante, para que nosotros podamos hacer esta evaluación. ¿Por qué es importante? Porque en los neonatos no podemos darnos el lujo de básicamente exsanguinarlos, porque su volumen total va a ser muchísimo menor al de un adulto. Cada muestra de sangre que nosotros le tomemos a nuestro neonato va a repercutir en su estado hemodinámico, porque es un mayor porcentaje de todo el volumen que tiene. Entonces, tenemos que procurar tomar las muestras necesarias, pero no excedernos en esto, porque la causa número 1 de anemia en un neonato es por toma de muestras. Entonces, ¿cuánto vamos a tomar de muestra en nuestro neonato? Va a ser 1 mililitro mínimo. Puede ser 2 mililitros si el bebé pesa menos de 3 kilos para que sea óptima la muestra, y 3 mililitros si el bebé pesa entre 3 y 5 kilogramos. No se tiene que dividir en dos alicuotas. ¿Por qué? Porque a veces dividen la misma muestra en dos, y no, realmente es una función de dos sitios diferentes o separada por una temporalidad menor a 2 horas. Ahora, eh, idealmente es menor a 2 horas, pero las muestras pueden incluso estar separadas de 24 a 36 horas posteriores al inicio de nuestros síntomas de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, ¿qué hallazgos podemos encontrar nosotros en algunos pacientes que puede que no sean sepsis neonatal? Por ejemplo, si nosotros encontramos leucopenia o neutropenia, lo podemos encontrar también en hijos de madres hipertensas, en caso de que nuestro neonato haya tenido hemorragia periventricular, pacientes con incompatibilidad de RH, o si tenemos algún neonato que haya sufrido algún evento de hipoxia intraparto, como asfixia neonatal, que es cuando nuestro neonato tuvo un Apgar bajo, menor a 5 a los 5 minutos. Que en sí los criterios de asfixia neonatal dice Apgar menor a 3, pero si no, esto es para que nosotros, Apgar menor a 5, para que ya presente datos
sugestivos en la biometría hemática como leucopenia. Ahora, si nosotros vemos leucocitosis, también lo podemos encontrar en hijos de madres tratadas con corticoides. Entonces, nosotros también tenemos que cuidar que, pues, no sea dentro de los antecedentes de la madre para que no nos sesguemos con ese hallazgo y digamos que es sepsis, ¿no? También tenemos que ver si, en efecto, en nuestra biometría hemática tenemos neutrofilia y un aumento del índice de OSCI. Pero si esto es por sepsis o es porque tuvimos oxitocina intraparto, un parto laborioso, si tuvimos algún evento de asfixia neonatal, hipoglicemias, síndrome de aspiración meconial, neumotórax, etcétera. Como pueden ver, la neutrofilia no es un hallazgo exclusivo de la sepsis, sino que va a ir también se puede presentar en muchísimas otras circunstancias, por lo tanto no nos podemos sesgar únicamente con los hallazgos en la biometría si es que no conocemos todo el trasfondo de la madre, del evento y de nuestro bebé, ¿ok? En el caso del líquido cefalorraquídeo, ¿cuándo lo vamos a pedir? Cuando tenemos signos clínicos de meningitis o si nosotros tenemos una alta sospecha de meningitis a pesar de que los signos clínicos estén ausentes. Podemos sospechar que nosotros necesitamos una punción lumbar si es que tenemos un hemocultivo positivo. Sin embargo, pues en el 38% de los casos de meningitis, este hemocultivo puede ser negativo a pesar de que el líquido cefalorraquídeo sea positivo. Si tenemos un empeoramiento del estado clínico durante el tratamiento con antibióticos y necesitamos sacar esta muestra de líquido cefalorraquídeo, no nada más para un cultivo, sino también para tinción Gram, recuento celular con diferencial, así como concentraciones de proteína y glucosa. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo en caso de que sospechemos de meningitis? Pleocitosis y en el caso de que la tinción Gram revele bacilos Gram negativos. ¿Por qué? Porque son los hallazgos más frecuentes de los agentes patógenos de sepsis neonatal. También tenemos que tomar en cuenta que los hallazgos van a ser diferentes en recién nacidos de término o prematuros. Para que nosotros podamos decir que tiene glucorraquia, en prematuros tenemos un punto de corte desde 24 a 63 miligramos sobre decilitro, que es menor que en los recién nacidos de término. Y para que nosotros veamos que en estos pacientes tienen leucocitos incrementados en el líquido cefalorraquídeo, podemos ver que en el diferencial puede tener hasta más de 32 por milímetros cúbicos o polimorfonucleares en cantidad menor o igual a 60%. Para que nosotros digamos que tiene eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo, podemos determinarlo si es que tiene más de 5 eritrocitos por milímetro cúbico. Y tenemos que tomar en cuenta variaciones de acuerdo a la edad gestacional, a la edad cronológica y al peso al nacer, debido a que, como les mencionaba, todo en pediatría se percentila. Esta igual es una tabla de up-to-date para que se den cuenta más o menos con lo que ustedes van a trabajar en su hospital en el momento en el que ustedes evalúen a un neonato o en sí a un pediátrico de cualquier edad. Nosotros siempre trabajamos con tablas. Muchas veces nos basamos en las tablas del Harriet Lane, del más actualizado. Sin embargo, ustedes saben que los libros tienen un retraso aproximadamente de 5 años. ¿Por qué? Porque pues tienen que aprobarlo las editoriales, tienen que ir por varias revisiones que son más tardadas que las de un artículo o de las revisiones, por ejemplo, de Cochrane. Entonces, pues tienden a estar un poquito más desactualizados que los artículos. Yo prefiero basarme en metaanálisis y en revisiones de Cochrane, pero van a darse cuenta que también las tablas en las que se basan son en las del libro de Harriet Lane. Entonces pueden utilizar la que a ustedes les convenga de acuerdo a su situación intrahospitalaria, ¿no? Pueden ver que acá va a haber diferentes valores de acuerdo a los percentiles, ¿no? O a las desviaciones estándar que nosotros veamos. Por ejemplo, acá tenemos el recuento de leucocitos,
Acá tenemos el recuerdo de polimorfonucleares, los valores normales de proteína en líquido cefalorraquídeo y los valores normales de glucosa. Podemos ver que estos valores van a cambiar en los neonatos a término que sean evaluados en únicamente consulta externa, en los que veamos en el departamento de urgencias, en los prematuros de bajo peso al nacer o en los de muy bajo peso al nacer, que es abajo de 1 kilogramo, ¿ok? Y que va a variar de acuerdo a los días u horas de vida. Podemos ver que hay valores distintos de 0 a 24 horas de vida a los que, por ejemplo, va a presentar un neonato de 8 a 14 días, etcétera. Y va a tener diferente valor de acuerdo, ya ven, a la temporalidad, a la edad gestacional, etcétera. Ahora, en cuanto al diagnóstico de la sepsis tardía, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Tanto la evaluación clínica, la evaluación diagnóstica completa, que era todo lo que les mencionaba anteriormente. La limitada, ya les dije, es el cultivo. Y la BH, esa es la limitada. La extendida ya es con los estudios paraclínicos y de gabinete y los de laboratorio, que puede ser cefalorraquídeo, cultivo de secreciones, etcétera, ¿no? Ahora, en caso del hemocultivo y la biometría, la positividad tiene incluso poca sensibilidad. Si nosotros tenemos leucos menores a 1000 o mayores a 50,000, podemos dar por hecho que tiene sepsis neonatal tardía. Sin embargo, estos son valores muy, digamos, muy hacia los extremos. Tenemos que percentilar siempre porque va a depender mucho de que a lo mejor está cerca de límites superiores, pero por arriba de estos, pero sin clínica de sepsis neonatal, entonces tenemos que ser un poquito reservados. O puede que estén igual por arriba del límite superior, poquito arriba del límite superior, pero con datos clínicos de sepsis, entonces eso lo tenemos que tomar como algo positivo para sepsis neonatal. En estos pacientes de sepsis neonatal tardía, podemos encontrar un recuento absoluto de neutrófilos alto, así como trombocitopenia, que vamos a encontrar como trombocitopenia positiva para sepsis. Y esto es muy importante porque de verdad es que hay muchas personas que creen que la trombocitopenia neonatal, es decir, valores por debajo de 150,000, es indicativo de sepsis. Y eso no siempre es indicativo de sepsis. Puede haber muchísimas causas por las cuales podemos tener trombocitopenia neonatal, incluyendo todas las patologías que vimos anteriormente, y una de las más frecuentes es un evento hipóxico, que no es igual a sepsis neonatal. Para que nosotros digamos que esto es significativo para sepsis, para que esto tenga significancia estadística, tiene que ser menor a 50,000, ¿ok? También existe como factores de riesgo maternos trombocitopenia materna, pero también existe la trombocitopenia gestacional. Entonces nosotros no podemos decir que en efecto una mamá tiene datos clínicos sugestivos de infección por trombocitopenia leve, porque en las gestantes nosotros tenemos valores también de corte de acuerdo al trimestre de gestación en el que se encuentren, porque existen otras patologías que nos van a dar trombocitopenia. Ahora, en el caso de la sepsis neonatal tardía, nosotros tenemos que buscar siempre el foco infeccioso, porque el foco infeccioso ya no es la mamá. El foco infeccioso pudo haber sido la mamá, pero propiciado por una disrupción de de todas estas barreras como piel, paneras, mucosas. Entonces, tenemos que ver todas las formas en las que nosotros invadimos a nuestro neonato que pueden haber ocasionado una vía de entrada para que nosotros permitiéramos el paso de este microorganismo. Por lo tanto, tenemos que hacer un urocultivo, de preferencia obtenido por catéter o por punción, es decir, por una sonda. Y si nosotros tenemos un cultivo positivo, puede ser reflejo de una bacteriemia de alto grado.
tenemos que realizar otros cultivos dependiendo de cómo hayamos invadido a nuestro recién nacido, ya sea pues de secreción ocular, aspirados traqueales, etcétera. Y tienen que ser obtenidos inmediatamente después de la intubación, porque si salen positivos ya después de mucho tiempo, puede ser colonización del mismo tubo orotraqueal, ¿ok? Bueno, ahora, como pueden ver, a una biometría hemática se le pueden evaluar demasiadas cosas, como índices de neutrófilos, el recuento absoluto, la relación entre las formas maduras e inmaduras, de neutrófilos inmaduros y totales, los leucos, la neutropenia absoluta, las bandas, trombocitopenia, etcétera, ¿no? Y los hallazgos que vamos a tomar en cuenta como patológicos son los siguientes. Si nosotros tenemos neutropenia o neutrofilia absoluta, podemos tomarlo como un dato de sepsis si es que coincide con nuestros percentiles y no tenemos ninguno de los factores asociados previamente mencionados. Si tenemos una relación de neutrófilos inmaduros totales mayor o igual a 0.2, puede ser indicativo de sepsis y de hecho esto, de acuerdo a las últimas revisiones, es uno de los datos paraclínicos que tienen más peso al momento de analizar una biometría hemática. Si tenemos leucopenia menor a 5,000 o leucocitosis mayor a 30,000, igual, estos puntos de corte se tienen que tomar con reserva de acuerdo a los percentiles. Si nosotros tenemos bandas totales más de 750, podemos tomarlo como un factor predictivo de sepsis temprana. Si tenemos trombocitopenia menor a 100,000, que esto está presente en el 62% de los casos, pero para que nosotros podamos prácticamente confirmarlo, tiene que ser menor a 50,000. Estos son algunos de los hallazgos que podemos encontrar en la biometría hemática. Ahora, si se dan cuenta, nosotros le damos mucho peso a la parte de los leucocitos que se orienta a los polimorfonucleares. Esto es porque la neutropenia tiene mayor especificidad y sensibilidad que la linfopenia, etcétera, ¿no? Ahora, otros factores de riesgo que pueden afectar nuestro recuento absoluto de neutrófilos, pues, ¿qué va a hacer si nuestro bebé nació por cesárea o si fue una muestra arterial? Puede disminuir el recuento y puede incrementar el recuento en el caso de que el bebé haya nacido por parto, si fue una muestra venosa o si se tomó después de las 6 horas de vida. Ahora, tenemos que tomar en cuenta también la edad gestacional, ya que el punto de corte va a ser un poquito más alto si tenemos un bebé prematuro tardío a un prematuro extremo. Ahora, ¿qué otros marcadores inflamatorios vamos a ver? Tanto la proteína C reactiva como la procalcitonina son de los más utilizados. La procalcitonina la tenemos que tomar en serie y va a incrementar por el incremento de las toxinas bacterianas. Pero como les mencionaba, la proteína C reactiva es la que nosotros podemos confiar más en un neonato para determinar sepsis neonatal. Esta va a incrementar siempre que hay inflamación. Se tiene que hacer igual secuencial. Para que nosotros digamos que es normal, tiene que estar abajo de 1 miligramo sobre decilitro o 10 miligramos por litro. Si tenemos una PCR que incrementa en las siguientes 24 a 48 horas después de que inicie la terapia con antibióticos, tenemos igual datos que nos orientan a que en efecto tiene una infección. Pero si tenemos una PCR alta que disminuye a valores fisiológicos después del inicio de la antibiótico-terapia, significa que nuestro paciente no tenía infección. Ahora, ¿qué otros biomarcadores utilizamos, no de rutina, sino más bien se utilizan en investigación? Los marcadores como interleucinas inflamatorias como la 6, la 4, interleucina 10, factor de necrosis tumoral alfa, amiloide A sérico y el antígeno CD64 de la superficie celular, que son algunos que se ocupan en investigación. Pero normalmente cuando nosotros los pedimos como
para cuestiones intrahospitalarias sería el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6 en caso de que tengamos una sepsis resistente al tratamiento y que no se encuentre a lo mejor un foco infeccioso. En el caso de que nosotros tengamos un bebé sintomático para sepsis neonatal, ¿qué tenemos que realizarle? Tenemos que monitorearlo, darle apoyo cardiopulmonar completo, asegurar la oxigenación y perfusión adecuadas, así como prevenir alteraciones en su metabolismo, es decir, asegurar un buen aporte de glicemia, ya sea vía oral o intravenosa, y evitar que caiga en acidosis metabólica. También tenemos que asegurar el aporte de líquidos y electrolitos. Ahora, ¿qué otros agentes o qué otras causas de sepsis neonatal podemos encontrar? Por ejemplo, acá podemos tener algunas infecciones virales que pueden originarnos un cuadro parecido, pero que no van a tener la misma alteración en la biometría, porque al ser infecciones virales no van a tener un incremento tan marcado en, la, en los neutrófilos, ¿no? Podemos tener infecciones por virus de herpes simple, que dentro de los virus suelen ser los más frecuentes, produciendo encefalitis. Y acá podemos ver que tienen distintas características distintivas que nosotros lo vamos a ver más a fondo en el tema de neumonías y en el caso de que quieran ver encefalitis, pues también, ¿no? Y también vamos a tener causas no infecciosas de inestabilidad térmica en neonatos que podemos confundirlas con sepsis, pero que no van a ser sepsis. Entonces, puede ser síndrome de abstinencia neonatal en el caso de que tengamos un antecedente de uso de drogas por la madre, que tengamos un bebé prematuro en el cual tengamos dificultades en la regulación térmica, deshidratación, hipotiroidismo, hiperplasia suprarrenal congénita, etcétera. Como pueden ver, el diagnóstico diferencial sí incluye varias infecciones, así como alteraciones tanto de la dinámica ventilatoria como alteraciones también del equilibrio hidroelectrolítico. Y son muchísimas causas que nos pueden desencadenar respuesta inflamatoria sistémica o algo que se parezca a sepsis neonatal. Tenemos desde los síndromes de dificultad respiratoria que habíamos visto antes, trastornos también de metabolismo o de depresión o incremento de algún electrolito. Tenemos también causas endocrinas. Por lo tanto, para nuestro diagnóstico de sepsis, tenemos que seguir paso por paso nuestros algoritmos para que no nos perdamos en este mar de diagnósticos diferenciales. Para que nosotros podamos decir que es una sepsis comprobada por cultivo, tenemos que pues realizar nuestro cultivo, 2 tomas y que ambas salgan positivas, ¿no? Para que sea una sepsis probable, es que un patógeno no se aisló en el cultivo, porque cabe mencionar que pues los cultivos el 30% de las veces salen positivos, ¿no? Entonces puede que salga negativo, pero aún así nuestro paciente esté infectado. Si no se pudo aislar en cultivo, pero el neonato tiene un curso clínico sugestivo de sepsis, tanto por clínicos, por clínica como por paraclínicos, pero no cultivo, puede ser una sepsis probable. Se clasifica como infección poco probable en caso de que tenga síntomas leves o transitorios con valores de laboratorio normales y cultivos negativos a las 48 horas. Esto es súper importante porque muchas veces con clínica transitoria, con que el bebé tenga tantita fiebre, ya le inician antibiótico y no es así. O sea, nosotros tenemos que asegurarnos de que existe un foco infeccioso, que existen en verdad factores de riesgo y que tras nuestros estudios de laboratorio es compatible con sepsis. Si no hay laboratorios que sustenten la clínica, no es necesario iniciar tratamiento. Podemos tenerlo en vigilancia y ya posteriormente, si
vemos una evolución tórpida, pues ya podemos iniciar. Mínimo 48 horas debemos de dejarlos en observación, incluso a los recién nacidos de madres que ya sepamos que están colonizadas con estreptococo del grupo B. Podemos ver que el tratamiento para sepsis neonatal descrito es ampicilina con gentamicina. En algunas instituciones, como no tenemos gentamicina, podemos iniciar amicacina. Entonces, en los lactantes, podemos iniciar 100 miligramos por kilo por dosis IV cada 12 horas. Y dosis bajitas, incluso 50 miligramos por kilo por dosis. En el caso de la gentamicina, va a variar mucho de las semanas de gestación. Si nosotros tenemos una edad gestacional menor a 30 semanas, vamos a ver que la dosis está muchísimo más espaciada, es cada 36 horas, en vez de los recién nacidos mayores a 35 semanas. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a iniciar un tratamiento empírico? Cuando veamos que tiene mal aspecto general, pero además inestabilidad de la temperatura y estudios de laboratorio que nos los confirmen. En caso de que nosotros tengamos alteraciones en el líquido cefalorraquídeo, que tengamos coriamnionitis materna confirmada o sospechado, o que tengamos alteraciones en alguna calculadora de riesgo conocida en pediatría, que nosotros tenemos PEDX, que ahí tienen un chorro de escalas, entonces ahí, ese es una de los criterios diagnósticos que vienen en el up-to-date. ¿Y qué antibiótico-terapia se da? De acuerdo a la última revisión de up-to-date, puede ir incluso la dosis hasta arriba de 150 miligramos por kilogramo por dosis cada 12 horas, y la dosis estandarizada de gentamicina a 4 miligramos por kilogramo por dosis cada 24 horas, que esta es la dosis, digamos, estándar, como para que se la aprendan, que es la que se da en un recién nacido de término de 37 semanas de gestación. Ya cuando tienen menor edad gestacional, las dosis se van espaciando y se van haciendo más chiquitas también. ¿Qué es lo que nos va a proteger esto? Contra estreptococo del grupo B, Listeria, enterococo y la mayoría de aislamiento de E. coli. Estos dos antibióticos, estos dos fármacos, lo que van a hacer es sinergia contra estos agentes patógenos. En el caso de que nosotros querramos iniciar una cefalosporina y nosotros tengamos una sepsis originada por listeria, estas no van a ser efectivas. Entonces, en el caso del inicio de las cefalosporinas, se prefiere únicamente añadirla en el caso de que sospechemos de meningitis, si tenemos ruptura prolongada de membranas, o si la mamá ya recibió tratamiento con ampicilina por mucho tiempo y puede que nuestro neonato haya hecho resistencia. Ahora, en el caso de la sepsis neonatal tardía, tenemos que, si fue adquirida en la comunidad, dar el esquema de ampicilina gentamicina, pero podemos dar una cefalosporina de espectro extendido si la mamá tuvo digamos, algún, alguna infección que puede que se haya transmitido, por ejemplo, mastitis o algo así, podemos considerarla como una sepsis neonatal tardía por adquirida en la comunidad. Ahora, si nosotros tenemos una sepsis adquirida en medio intrahospitalario o meningitis, tenemos que ver que muchas veces se agrega vancomicina o se incrementan las dosis de cefalosporina. En el caso de la sepsis tardía, vamos a ver que la dosis de ampicilina es menor y que se agrega la cefalosporina en la sospecha de meningitis. Si nosotros sospechamos en una sepsis tardía nosocomial, la ampicilina en este régimen se va a sustituir por vancomicina de acuerdo a nuestra función renal, la cual vamos a calcular de acuerdo a la talla. Vamos a ver que si nosotros tenemos una función renal conservada, podemos dar este fármaco en dosis de
15 miligramos por kilo por dosis intravenoso cada 12 horas. Las vamos a ir espaciando cada vez más si es que nosotros tenemos una creatinina sérica incrementada, ya sea por lesión renal aguda o por alguna otra falla renal, ¿no? Lo más que la podemos espaciar es cada 48 horas. ¿Cuánto va a durar el tratamiento? En una sepsis demostrada por cultivo, 10 días. En una sepsis probable, que es la mayoría de las sepsis que nosotros vamos a encontrar, de 5 a 10 días. Si nosotros pasaron 48 horas y excluimos meningitis, podemos bajar nuestra dosis a 75 miligramos kilo cada 12 horas. Esto es muy importante porque muchas veces les dejan el tratamiento igual, cuando lo ideal es que nosotros tengamos la menor, la dosis menor efectiva para que nosotros tengamos el efecto deseado. Si nosotros tenemos una infección poco probable, podemos interrumpir nuestro tratamiento en 48 horas. Esto también es importante porque muchas veces dicen que se le dio un esquema corto de antibiótico y se refieren a cuando el paciente ya cumplió 3 días de antibiótico terapia, cuando realmente lo podemos interrumpir al segundo día. Si nosotros vimos que en efecto nuestro recién nacido tuvo una respuesta favorable a la terapia, podemos determinarlo si es que después de 2 días tuvo una mejoría y se tiene que repetir el cultivo para ver si negativizó. Y en caso de que sea una sepsis refractaria, nos podemos ayudar de algunas otras terapias como inmunoglobulina intravenosa en casos muy puntuales, no es de rutina, transfusiones de granulocitos, factores estimulantes de colonias, pentoxifilina y lactoferrina. Estos no se ocupan de forma rutinaria, así que no se vayan a acostumbrar a utilizarlos a diestra y siniestra porque con la antibioticoterapia la mayoría de las infecciones remiten sin mayor eventualidad. Y de acuerdo a circunstancias especiales, si es que nosotros ya aislamos un agente patógeno, nosotros podemos iniciar distintos fármacos. Por ejemplo, en el caso de la sospecha de meningitis, como pueden ver, es nuestro tratamiento se parece mucho a nuestro tratamiento para sepsis tardía. En el caso de que nosotros ya sepamos que se aisló un estreptococo del grupo B, se puede dar penicilina G incluso en el neonato porque se supone que no ha hecho resistencia. Si nosotros vimos que tiene E. coli sensible a ampicilina, podemos dar ampicilina. Si tenemos listeria monocitogenes, podemos dar ampicilina y gentamicina. Y en el caso de una terapia empírica, si le iniciamos en menos de 7 días, podemos dar ampigenta, pero si tenemos una terapia empírica en mayores a 7 días de hospitalizados, podemos dar incluso tratamiento solamente de genta y banco, dependiendo. Ahora, si nosotros tenemos una infección de estreptococo del grupo B, pero no es temprana, sino es de inicio tardío, podemos dar el tratamiento con penicilina G con una duración prolongada, es decir, de 10 días hasta incluso 28 días en caso de que nosotros ya tengamos repercusiones a nivel osteoarticular. ¿Por qué? Porque tarda en penetrar el hueso estos antibióticos, entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta eso para la dosis y también para la duración. El pronóstico de la sepsis, pues va a tener una mortalidad menor al 10% en los bebés de término, sin embargo, esta va a incrementar en los prematuros. Y el hecho de que nosotros tengamos una profilaxis contra el estreptococo del grupo B en las mamás va a ayudar a que esta incidencia disminuya entre nuestros neonatos. Pero pues esto depende enteramente en gineco, entonces ustedes lo más que pueden hacer es preguntarle al gine, ¿tuvo profilaxis? La mayoría de veces les va a decir que no. Pero pues si tuvo profilaxis, puede mantener a su bebé en observación con únicamente una BH sin ningún problema. Y pues de preferencia siempre cultivar a sus bebés, o sea, siempre háganles un cultivo que se les haga con rutina para que no caigan en estos sesgos de realizar cosas por inercia y no realmente por cosas que tengan sustento científico. Ahora, si ustedes están limitados de recursos en su sede,
porque suele pasar en la mayoría de sedes del sur. Yo estuve en una sede del sur en mi internado y muchas veces no era tan fácil realizar hemocultivos por falta de vial o de reactivos o de que el laboratorio no tenía las estufas, etcétera. Pues ustedes, si no tienen tanta accesibilidad a los cultivos, pueden realizar únicamente la BH en el caso de que tengan baja sospecha. Si ustedes ya tienen una alta sospecha, pero no tienen tanta accesibilidad a los cultivos, pueden realizar los paraclínicos agregados. Por ejemplo, le pueden hacer una tele de tórax para descartar poco, digamos, pulmonar, etcétera, ¿no? Y pues es importante también que se apoyen de enfermería para la toma de signos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando como que nosotros obviamos las curvas térmicas en enfermería, cuando en sepsis esto nos va a dar un factor pronóstico muy importante. Si nosotros vemos que esa curva incrementa a pesar del tratamiento posterior a 48 horas iniciado nuestro tratamiento empírico, tenemos que modificarlo inmediatamente y tomar un nuevo cultivo. Sin embargo, si nosotros vemos que esa curva mejora, podemos, por ejemplo, valorar si es que nuestro paciente tiene antipirético, retirar el antipirético para valorar eso. También tenemos que ver de preferencia que les hagan todas las curvas o si no hacerlas ustedes, dependiendo de cómo es que sea en su hospital, para ver también cómo oscila la frecuencia respiratoria, que es un marcador muy importante en estos pacientes, o la frecuencia cardíaca, en el caso de que incremente a más de 160, ya 180 como valor definitivo de que tiene taquicardia, ¿no? Y sobre todo el patrón ventilatorio. Si nosotros podemos ver polipnea, aunque no sea taquipnea, también puede ser predictor de que nosotros tengamos un deterioro en la mecánica ventilatoria asociado a lo mejor a un cuadro infeccioso. Entonces, para que tengan ojo como en eso y resumiendo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acá se los voy a dibujar chiquito. Bueno, si nosotros tenemos un paciente, un recién nacido, que tiene los siguientes factores de riesgo, es hijo de una madre con estreptococo del grupo B positivo, tiene datos clínicos de coriomielitis, tiene más de 18 horas de ruptura de membranas, tiene fiebre materna. Estos de abajo los voy a poner así como juntos para que vean que tiene menor significancia estadística. Fiebre materna, tiene infección reciente, um, esta previa con estreptococo del grupo B. Si nosotros tenemos estos antecedentes en la mamá y nuestro recién nacido sí tiene clínica, pedimos todos los estudios, RX, pH, cultivos, de todo. Pero vamos a poner esta gotita roja para los hemocultivos, ¿no? Y si estos salen positivos, pues dar tratamiento. Ahora, si nosotros no tenemos clínica tan franca, lo que va a derivar es que si no tenemos coriomielitis, nos vayamos al siguiente, nos vayamos al siguiente, nos vayamos al siguiente. Básicamente es que nosotros lo que hagamos es, si tiene clínica dudosa y antecedentes dudosos, pues le tomamos una BH y cultivo sangre o hemocultivo. Y si estos salen negativos y ya lo vigilamos 48 horas, alto. Pero si salen positivos,
y en 48 horas empeora, antibiótico. ¿Sale? Básicamente va a ser eso. ¿Y qué antibióticos vamos a dar? Sepsis temprana, AMPI, o AMPI, amica. Tardía, lo que vamos a dar es AMPI, Genta y cefalosporina. Y caso de que nosotros tengamos nosocomial, vancomicina. Y esto, el tratamiento por cuántos va a ser. Acá va a depender, va a oscilar entre 10 a 28 días en caso de que salga positivo. Y acá en caso de que salga positivo. Pero si llega a salir dudoso, podemos acortar el tratamiento a 48 horas si es que nosotros vemos que negativiza muy rápido, si tenemos PCR menor a 1 en menos de estas 48 horas, si tenemos buena evolución clínica y vemos que, por ejemplo, nuestro cultivo salió negativo, que la mamá no tenía tantos factores de riesgo y nos preocupamos a lo menso, pues podemos acortar nuestro esquema a 48 horas. Y bueno, básicamente eso es lo que tienen que hacer con sus pacientes de sepsis. Espero que les haya ayudado esta clase, que les haya sido de provecho. En caso de que tuvieran alguna duda, por favor, díganme. Y Aurus es el más frecuente en tardía. Apenas vi tu pregunta. Mira, en la sepsis tardía, nosotros vamos a sospechar exclusivamente en Staph aureus si es que tenemos disrupción de mucosas. Pero pues en el caso de... Ay, voy a dejar de compartir. Ahí está. Nosotros podemos decir que sospechamos en Staph aureus si es que nosotros tenemos disrupción de las mucosas o de la piel, etcétera. Pero si se dan cuenta, lo que tenía más peso dentro de la presentación eran los primeros dos agentes, o sea, tanto estreptococo del grupo B como E. coli. ¿Por qué? Porque aún en la sepsis neonatal tardía puede clasificarse si es que el bebé tenía una infección latente y ya después la desarrolló, etcétera. Con que sea después de los 7 días de vida se clasifica como tardía. Sin embargo, pues también va a depender mucho de la exposición que tenga estos agentes por higiene materna, etcétera. Entonces, estos dos agentes van a estar presentes en las dos, nada más que van a ser más específicos de sepsis temprana. ¿Por qué? Porque va a estar en el canal de parto y que va a estar también cerca del canal de parto, que es el ampular rectal. Pero si nosotros encontramos en el cultivo Staph aureus y tenemos, por ejemplo, un bebé de 4 días de vida que salió Staph aureus positivo en 2 hemocultivos seriados, nosotros cómo la clasificaríamos como sepsis neonatal tardía, porque a pesar de que es menor a 7 días de vida, es un bebé mayor a 72 horas y es un agente poco común en sepsis neonatal temprana. Quiere decir que nosotros tuvimos, ya sea al momento de iniciar soluciones intravenosas o de hacer algún procedimiento como una toracocentesis, lo que sea, ¿no? Algún procedimiento invasivo, hubo esta rotura en las uniones de la piel, que es normalmente donde está el Staph aureus, que permitió que su entrada a torrente sanguíneo y que desencadenara un proceso séptico, aun si es tan temprano como después de 72 horas. Para eso sirven estas tablas. Normalmente van a encontrar los dos primeros en los dos, tanto sepsis temprana como tardía, pero aureus es el que van a encontrar en sepsis tardía. O sea, en sepsis temprana es muy raro que esté, ¿sale? Gracias por los comentarios. Espero que realmente esto les haya servido mucho y
pues los siguientes temas ya no van a ser de neonatos, ya vamos a empezar con patología respiratoria. Considero que el temario distribuyó bien el hecho de que nosotros viéramos neumonías como siguiente tema, porque así como que lo hilamos con lo de síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque también uno de los diagnósticos diferenciales en los neonatos es neumonía. Vamos a empezar con eso, con neonatos, neumonía en neonatos, y ya de ahí nos vamos a ir creciendo por grupos de edad para que ya como que se vayan como con la mentalidad de que ya cerramos neonatos y ya empezamos con patologías de niños más grandes. Y también porque esto es un foco de infección en los casos de sepsis neonatal. O sea, puede que el foco sea neumónico y ya de ahí se diseminó todo torrente sanguíneo. Espero les haya servido. Muchas gracias por sus comentarios y recuerden que pues me pueden mandar igual en mis redes sociales si es que tuvieran alguna duda. Adiós.